Congresista Cancio, tiene el uso de la palabra. Le pedía la interrupción la congresista Luz Salgado, si usted lo permite, para darle la interrupción antes que empiece su exposición. Gracias, presidente. ¿Cómo no? Yo lo que quería señalar... Una interrupción le pide la congresista Luz Salgado, ¿lo permite? Bueno. Congresista Salgado. Con gusto, con gusto. Gracias, congresista Cancio. Solamente decirle al congresista Lescano, quien ha hecho mención 2 veces a mi nombre, por eso pedí alusión, señor presidente, que lea bien la modificación, porque lo que estamos quitando es casualmente la traba cuando decía no estar inscritos en su minoría de edad. Y terminamos solamente agregando una frase, conforme a ley. Conforme a ley. Si él propone una ley que reforme en todo caso este tema, le ponga esas trabas, que la presente como su iniciativa, pero no es reforma constitucional ni podríamos ponerlo en la Constitución. Ahora, yo no sé si realmente él está hablando por todos los de Acción Popular, porque necesariamente los de Acción Popular no creo que se atrevan a tratar de disminuir un tema que era fundamental para Fernando Belaúnde Terry, que la nacionalidad de todos los peruanos, la defensa de todos los peruanos, inclusive en el extranjero. Y por el hecho de no haber ser inscritos a tiempo, se les quite, se les cercene este derecho, yo no creo que sea lo que Fernando Belaúnde Terry hubiera querido, señora, a quien tuve el gusto de conocer. Muchas gracias. Gracias, congresista Luz Salgado. Tiene el uso de la palabra para que pueda iniciar, señor congresista Cancio. Gracias, señor presidente. A mí me parece de que definitivamente, desde el primer momento que se reconoce a un nacido de peruanos en el extranjero como peruano, no tiene sentido poner límite de ningún tipo, ¿no? Menos de edad. Pero sin embargo, creo que el tema que ha planteado el congresista Lescano es un tema también importante. Y creo de que estos dos aspectos caminan como con cuerdas separadas. De hecho, no podemos poner límite, ¿no?, a que se reconozca a cualquier peruano que haya nacido en el exterior, pues, ¿no?, a que sea o tenga la oportunidad de volver a reencontrarse con su patria. Pero sí, no sé si habrán revisado profundamente esta norma en relación a lo que se ha planteado sobre la presidencia de la República. Yo creo que sí hay que tomar en cuenta que este aspecto tampoco puede dejarse pasar así simple y llanamente, ¿no?, como una cosa sencilla. Y por tanto, yo creo de que la norma hay que aprobarla, pero hay que tener presente que creo que en el capítulo correspondiente hay que regular la condición en la que estos peruanos podrían acceder a la presidencia, ¿no? Porque no se trata solamente de ser peruano por nacimiento o por línea de sangre, sino que extranjerizantes que no tienen identidad. Entonces es cuestión de ideología, es cuestión de personalidad, de formación y una serie de aristas. Y por lo tanto, yo sí creo que no podemos sencillamente vapulear también ese aspecto y creo de que habría que revisarlo. Vamos a profundizar de repente el análisis, pero habría que hacer algunos ajustes probablemente más adelante para que estos peruanos tengan que adquirir identidad con el país, con la nación, antes de poder postular a la presidencia de la República. Muchísimas gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista Cancio. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Miguel Ángel Elías. Le pido una interrupción al congresista Gilbert Violeta, si usted lo permite. Cómo no, con mucho gusto, señor presidente. Congresista Violeta, tiene usted la interrupción. Gracias, presidente, y gracias, congresista Elías. Solamente para precisar, presidente, que no deja de tener razón el congresista Lescano en el sentido de que para el ejercicio de un cargo de elección popular
tienen que haber requisitos. Lo que ocurre es que estos requisitos no tienen que estar limitados necesariamente en la Constitución en este artículo que se está discutiendo. Podemos establecerlo en la modificación de la ley electoral cuando establezcamos requisitos para ser congresista, para ser presidente o dentro de los tiempos o especificaciones que se tengan que hacer de manera precisa. De la misma manera, para que si, por ejemplo, un peruano que se ha nacionalizado después de los 18 años de edad quiera ser presidente de la Corte Suprema o tener otro cargo por concurso público. Tiene que ser una ley específica la que regule las restricciones en esos puntos específicamente. En consecuencia, no deja de tener razón, pero estamos confundiendo dos derechos. El derecho a la identidad, que no en vano está en el inciso primero del artículo 2 de la Constitución, y el derecho a elegir y ser elegido o acceder a cargos públicos, que tiene otra ponderación. Gracias, presidente. Gracias, congresista Elías. Gracias, congresista Violeta. Puede iniciar su participación, congresista Elías. Gracias, señor presidente. Quiero manifestar mi apoyo a este proyecto de ley, pues resulta importante ampliar el plazo para la inscripción de los peruanos nacidos en el extranjero y así no restringir el derecho que tienen las personas adultas a poder inscribirse. Esta propuesta es razonable, señor presidente, pues el requisito de inscripción durante la minoría de edad obviamente que constituye y es irrazonable, porque muchas personas no han podido tener el tiempo suficiente o no han encontrado un consulado cerca a la ciudad donde viven para poder inscribir a sus hijos. Es por este motivo, señor presidente, que en la actualidad las personas que quieren obtener la nacionalidad peruana tienen que venir aquí al Perú, hacer el trámite correspondiente, y eso de verdad que es un poco complicado, porque muchos de ellos trabajan en el extranjero o están estudiando. Es por ese motivo, señor presidente, que considero que la edad mínima de 35 años podría ampliarse un poco más. El peruano nace y muere peruano, señor presidente. Y con esto pido a todo el Pleno del Congreso que apruebe este proyecto de ley, que es muy beneficioso para las personas que viven afuera, que cuando cantan el himno nacional lo cantan con tal emoción y se saben la letra completa, más y mejor que muchos peruanos que viven aquí en suelo patrio. Muchas gracias. Gracias, congresista Elías. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Gloria Montenegro. Me pide el colega Juan Cheput una interrupción. Congresista Cheput, tiene la interrupción. Gracias, señor presidente. Muy breve, muchas gracias, congresista Montenegro. Quisiera señalar solamente lo siguiente, señor presidente. El argumento de decir que si una persona no ha nacido en el país y que por lo tanto por eso tiene una mentalidad extranjera es realmente, como dijo el congresista Velázquez Quesquén, parte de una discusión bizantina. ¿Qué pasaría en sentido contrario si una persona nace en el Perú y al día siguiente se va a vivir al extranjero? Cumple con el requisito de haber nacido en el territorio, pero al día siguiente se marchó. Es peruano como reclama el congresista Lescano, pero bajo esa misma lógica tendría una mentalidad extranjera, pues simplemente es un criterio de formación. Por lo tanto, yo considero que ese tipo de discusiones que contaminan el debate, pues son complejas y en realidad no tienen mayor sustento ni lógico, ni tampoco amparado en lo técnico. Yo creo que deberían quedarse de lado y apoyar el proyecto de la congresista Salgado en el sentido de eliminar ese tope de los 35 años, pues la cuestión de peruanidad, como dijo Víctor Andrés Belaunde, es una cuestión de identidad. Gracias. Gracias, congresista Cheput. Congresista Gloria Montenegro puede iniciar su participación. Gracias, señor presidente. Gracias, colegas. Felicitar a la congresista Luz Salgado por esta iniciativa que es sumamente necesaria. Tenemos que ponernos a pensar que estamos en la era de la globalización, estamos en la época de la internacionalización y de la conceptualización de lo que es una aldea global. Hoy más que nunca necesitamos promover la identidad nacional, el sentido de pertenencia. Y es fundamental hacerlo dentro de la patria y fuera de ella, con los hijos de nuestros hermanos peruanos, porque se requiere que ese sentimiento peruano siga permanente a través de las generaciones. En Alianza para el Progreso estamos
plenamente de acuerdo con esta iniciativa y consideramos que ya habrá otra ley específica sobre la representación en cargos públicos o en cargos públicos de elección popular. Es fundamental que los peruanos se sientan acogidos, protegidos. Es un gusto enorme ir fuera del país y ver cómo celebra la comunidad peruana el 28 de julio. Tenemos que reforzar y unirnos a ese sentimiento. Así es que, señor presidente, esperamos que esta norma sea acogida y divulgada lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, congresista Gloria Montenegro. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Mario Mantilla. Presidente, muchas gracias. Bueno, yo me voy a disculpar al congresista Lescano, pero en realidad en la Constitución del año 79, presidente, se establecía de que eran peruanos los hijos nacidos en el extranjero, inscritos en minoría de edad, y inclusive podían solicitar aquellos que cumplían mayoría hasta un año después. Y si ahora se deja la posibilidad de que sean 35 años o que la ley regule, no me parece irrazonable el pedido que ha hecho la congresista Luz Salgado. Al contrario, creo que debemos felicitar porque son conciudadanos nacionales que tienen nuestra sangre. Entonces, no entiendo sinceramente por qué se pone el argumento de que no conocen nuestra cultura, no conocen nuestra realidad, si la Constitución del 79, como le digo, permitía que se inscriban hasta un año después de la mayoría de edad. En ese sentido, yo creo que debemos votar a favor de la propuesta legislativa que ha hecho la congresista Luz Salgado. Muchas gracias. Gracias, congresista Mario Mantilla. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Presidente, yo no dudo de la buena intención de los autores del proyecto. Yo creo que tienen bastante razón, pero no toda la razón. Este es un artículo que se está modificando pensando un poco en los hermanos, sufridos hermanos de Venezuela. Pero yo creo que no podemos cambiar la Constitución pensando solamente en los sufridos hermanos de Venezuela. La Constitución es un instrumento de organización del Estado y por lo tanto afecta a todos nosotros y por varias generaciones. De tal manera que yo creo que las cosas es mejor dejarlas así porque evidentemente puede haber algunos inconvenientes que aquí ya se han destacado. Me pide una interrupción la colega Luz Salgado con muchísimo gusto. Congresista Salgado, tiene usted la interrupción. Gracias, presidente. Gracias, colega Víctor Andrés. Él, como ha viajado y sabe, no solamente es por el tema de Venezuela, es por el problema también que tienen nuestros conciudadanos en Estados Unidos por la ley que se está dando con Trump de inmigraciones. Es por los problemas que tienen nuestros ciudadanos que están en Roma, en la zona de Milán, que también han presentado estas solicitudes en cuanto a que quieren tener los derechos para trasladar. Es de los ciudadanos que están en Japón, que se fueron en una migración, en una ola enorme en la época de los 70, 80, inclusive cambiándose el apellido. Entonces, no es solamente por el tema venezolano, es un tema de justicia, colega Víctor Andrés. Yo sé que usted quiere ser solidario con su colega Lescano, pero usted sabe que no siempre tiene la razón. Yo creo que en este tema, el patriarca y fundador de Acción Popular lo está mirando con los ojos de justicia. Gracias. Congresista García Belaúnde, puede usted continuar. Yo no dudo de las buenas intenciones de la colega Luz Salgado, a quien aprecio y admiro, ella sabe perfectamente bien que es así, pero en este caso no es así. No solamente hay una solidaridad con lo que puede haber dicho el señor Lescano, sino hay una solidaridad también con el espíritu de la propia Constitución. En el Perú ha habido presidentes que no han nacido en el Perú. Lamar es uno de ellos. Y Lamar, una de las cosas que tuvo Lamar, había nacido en Cuenca, se le acusó de ser extranjero, casualmente. Hay otros que nacieron en el Perú que se le acusó de ser extranjeros, pero que habían nacido en el Perú. En el caso de Miguel de San Román, por ejemplo, etcétera. En el caso de Lizardo Montero. Pero hay otros presidentes que nos gobernaron que tampoco eran peruanos. Por ejemplo, el general Santa Cruz había nacido en La Paz. Y quizás el problema del fracaso de la Confederación Peruano-Boliviana fue el origen de Santa Cruz, siendo un hombre talentoso. Fue el origen. Y
se levanta contra él una parte del Estado peruano, una parte del pueblo peruano, para combatir esa confederación, básicamente por el liderazgo de Santa Cruz, que había nacido en La Paz. Y ahí viene la guerra y el conflicto entre Gamarra y Santa Cruz. De tal manera que estamos hablando de una historia ya conocida. En el caso más clamoroso de una persona que no pudo ser nunca presidente de un país, fue el de Kissinger. Henry Kissinger fue el político más notable probablemente de la mitad del siglo pasado en los Estados Unidos y en el mundo entero. Un hombre con una visión extraordinaria que abrió China al mundo a través de los Estados Unidos y que hizo de Nixon un gran presidente a pesar de los errores que cometió y a pesar de lo mediocre que era. Kissinger debió ser presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo fue? Porque no había nacido en Estados Unidos, había nacido en Alemania y entonces en Fuchs, en una ciudad pequeña alemana, y entonces no pudo ser. En Estados Unidos pueden ser jueces, congresistas que no hayan nacido en los Estados Unidos, pero no presidentes, no presidentes. Y en el Perú pasa una cosa parecida. En el Perú han habido parlamentarios que han nacido fuera del Perú, pero que han sido parlamentarios. Continúe, por favor. Pero, presidente, es un tema que se aplica a todos. No pensemos en un pequeño grupo de peruanos o de venezolanos que necesiten un cambio de esta naturaleza. Pensemos en el país, en el Perú, y las consecuencias que esto puede traer, cambiando las cosas, pensando en grupos que hay que respaldarlos, que hay que fortalecerlos, que hay que ayudarlos, que hay que totalmente brindarnos hacia ellos. Este tipo de cambios pueden ocasionar algún tipo de problema, presidenta. Por eso yo creo que lo mejor es un cuarto intermedio, analizar bien el proyecto, presidenta, y poder luego discutirlo con más calma. Muchísimas gracias, congresista Vito Andrés García Belaúnde.